De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos amigos al podcast número 11, grabado el día 14 de junio del 2017. Amigo Jovito, ¿cómo estás? Amigo Delagun, aquí estamos para todos los que nos escuchan en este programa entretenidísimo que semana a semana les vamos entregando. Un cordial saludo especial a toda la audiencia que nos acompaña semana a semana, que está atento a nuestras noticias, curiosidades, datos que estamos entregando aquí en el podcast y en la página web. Saludos también a quienes nos siguen en monjesfanáticos.wordpress.com y para nuestros seguidores en Twitter y las demás redes sociales también hay un caluroso saludo. Esta semana, ya pusimos el Twitter oficial de Monjes Fanáticos y hemos ido dando noticias de cine, retuiteando un poquitito de tecnología, cómics, algunas noticias de películas que salen y algún otro que dato de algunos cumpleaños de actores y todo, así que para que nos sigan en Twitter ahí Monjes Fanáticos. Bueno, vamos de lleno al programa entonces, partiendo con la sección de trailers de la semana. Jovito. Sí, el estreno esperado esta semana, el primero que tenemos, Black Panther, una de las películas del Marvel Universe que estábamos esperando a continuar las fases siguientes antes de Infinity Wars. Entonces veremos qué nos trae. Pudimos ver ahí en el tráiler que creó harta expectativa. Hay muchos que el póster no les gustó, pero trae un poco retro, pero hay hartas cosas que trae, ¿cierto, Delagun? Así es, por fin tenemos una revelación más clara de cómo van a ser los personajes. Todavía no estaba muy claro, a mí al menos no me quedó del todo establecido si la historia se supone que va a ser continuación de Civil War, o no sabemos bien si ahí Infinity War va a estar metido antes o después. Cronológicamente debería ser después, pero la historia ahí también no nos revela, por suerte no nos spoilea un poquito de qué es lo que pasaría a continuación de Infinity War, y por eso es que el tráiler también tiene cositas muy sabrosas que iremos comentando en este podcast. La película es dirigida por Ryan Coogler. Hemos visto anteriormente la dirección de Creed, la continuación o secuela o spin-off de Rocky. El papel principal lo sigue Chadwick Boseman, quien ya hizo de Black Panther en América. Lo acompañan también otros actores que están bastante famosos como Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, que la vimos en la última Star Wars, Danai Gurira, que es parte del elenco de The Walking Dead, Martin Freeman, querido amigo Bilbo en El Hobbit, Angela Bassett, que la hemos visto también en sus papeles de American Horror Story, y Andy Serkis, que en esta vez está actuando, no está llevando con actores digitalizados, que es su gran fuerte y es donde es el gran maestro. La película va a estrenar en febrero del 2018. ¿Y qué más pudimos ver en el tráiler de Delagun? Ha quedado establecido de que el personaje de Andy Serkis, para quien no sepa, se llama Ulysses Klaue. Él va a ir convirtiendo en el villano más reconocido de Pantera Negra, y dentro de la película, que sería una película no de origen, sino más bien ahí como de contar el papel de Wakanda dentro de este mundo de los Avengers, y siendo determinante ahí como para poder establecer su importancia dentro del mundo Marvel. El cine. Chadwick Boseman, que hace el papel de Black Panther, viene de la muerte de su padre en las películas anteriores de Marvel. Tiene que revalidar su manto de líder de Wakanda, imponerse al resto de las tribus y al resto de los consejeros. Entonces, aquí es una película no de origen completamente, porque no nos narra toda la formación, sino que nos narra cómo él asume como el rey de Wakanda y cómo toma legalmente ya el manto del protector de Wakanda, que es Black Panther. Entonces, imponerse a la líder de su servicio de secreto o de seguridad, por así decirlo, las Dora Milaje, que está interpretado obviamente la líder por Danai Gurira de The Walking Dead, como habíamos conversado. La importancia de Wakanda, para aquellos amigos que no saben, es por el que es el único lugar dentro del planeta donde se puede encontrar el mineral vibranium, que es súper importante, lo digo, porque el vibranium es muy escaso, y el vibranium es parte del elemento fundamental con el que se hizo el escudo del Capitán América. Su resistencia es mayor que la del adamantium, entonces ahí hay un mineral precioso que es ávido por tanto buenos como malos. El de Forrest Whitaker, que interpretará a Shuri, parecer era muy cercano al rey anterior, al papá de Chayas, a Chaka, y le va a permitir llegar como un nuevo consejero a este rey cuando él se haga cargo de Wakanda.
También tenemos la aparición de Lupita Nyong'o, que interpreta a Nakia, una de las guardias que tendrá. En este minuto tiene que proteger al rey de Wakanda y a todo el pueblo. Bueno, Michael Jordan ahí, Killmonger, el villano que ayuda a Klaue, en este caso Andy Serkis, para que lo recuerden, a escapar de esa cárcel que lo tienen ahí los del M16. Entonces, en este caso el villano Eric Killmonger es quien ayuda a Klaue a escapar de este encierro. Y obviamente es un exiliado que odia a toda la familia de T'Challa. El rol de Angela Bassett, de la madre de T'Challa, y es importante porque ella, al parecer, hay una revuelta que tienen que solucionar dentro de las pocas imágenes que se ven. Hay algún grado de conflicto entre las distintas tribus que va a haber, que eso es lo que nos adelanta el tráiler, que está escondido en una montaña que es territorio muy peligroso dentro de Wakanda, así que ahí nuestro héroe también va a tener que ayudar a su madre. Otro de los villanos que hace aparición es M'Baku, interpretado por Winston Duke, líder de las tribus de las montañas y que en los cómics es conocido como el hombre mono, el Man Ape. Ahora se sabe que también va a ser un rival de Black Panther que aparecería en Infinity War. Letitia Wright interpretará a Shuri, que es la hermana de T'Challa y que en este caso también está dispuesta ahí a defender a Wakanda de las amenazas. Como vemos en este tráiler, nos muestra rápidamente y con los personajes que están involucrados que van a haber una multitud de pequeños enemigos de Wakanda que van a estar ahí preocupados del vibranium y de tomar el control de las tribus. Así que como en el minuto clave posterior a la película de Capitán América, minuto clave para atacar Wakanda también. Entonces aprovechar que el rey ha caído y antes de que llegue el nuevo rey poder atacar. Así que eso veremos importante ahí en Black Panther. Claro, lo más seguro es que la película trate un poco de cómo T'Challa trata de mantener a Wakanda lejos de la vista de todo el resto del mundo, evitar que en este caso Klaue, el villano, siga explotando el vibranium para fines armamentísticos, y un poco la historia va a girar en torno a esas discusiones que decías tú, Jovito, entre las tribus, los villanos representativos seguramente de cada una de ellas, un poco también dando a conocer la mitología. Esperamos que sea una película interesante, ver algún tráiler posterior ahí de seguro para adelantar un poquito más, y si es que aparecerá algún Avenger por ahí también como cameo. Esperemos, como dicen los fanáticos, no aparezca Tony Stark dando la hora. Fanáticos les gusta, pero el otro en realidad ya dicen que es un poco sobreexposición. Pero recordando la historia de lo que va en la saga del Marvel Cinematic Universe, poco probable que sea ese el Avengers elegido. Hay otros más que quedaron más cercanos al rey de Wakanda. Mi apuesta es por el Capitán América. Yo creo que puede hacer algún cameo por ahí, más que nada como para seguir el nexo de Civil War, tal vez dando pie a lo que haya pasado con la primera parte de las Guerras del Infinito. También hay que recordar que el Soldado del Invierno quedó ahí en Wakanda. En custodia. Sí, podría ser ahí alguna oportunidad de que despertar a ayudar o algo, así que hay que estar ahí pendiente de las posibilidades que tiene. Más adelante, en los siguientes episodios, iremos haciendo alusiones a Black Panther y les iremos contando, amigos, un poco más de su mitología, de algunos temas importantes ahí para que estén atentos a los siguientes capítulos y vayan informándose para que puedan ver esta película con las mismas ganas que han visto las anteriores. Pasamos al siguiente tráiler, al siguiente estreno que estamos viendo. Lo tenemos como Fanatic News, pero también queríamos apostar, ya que el tráiler igual estaba en YouTube hace un par de semanas atrás, el asesinato del Expreso Oriente. Esta película es un remake de una película anterior, digamos, que ya tiene años, de Sidney Poitier. En 1974 se estrenó la película original. Es una película que está muy bien catalogada, está basada en la obra de Agatha Christie, donde nuestro detective belga Hercule Poirot hace una investigación de un caso en el tren. Es una película, es una obra dentro de los policiales y de las novelas de misterio. Y además tiene mucha entretención. Si tú tomas una película y la dejas muy seria y profunda, funciona, pero también les puedes dar unos toques un poco más de liviano y más divertido y también funciona. Por eso quisimos comentarlo. Además que el elenco se viene increíble. ¿Qué más viste tú de Lagoon? Bueno, como les decía, vamos a hacer un pequeño intro para aquellos que no conozcan de la obra de Agatha Christie, El asesinato del Expreso Oriente. Se supone que el Expreso Oriente es un tren muy famoso entre Europa. Si lo situamos en el contexto, del año sería 1935, y durante una noche de tormenta es que ocurre este asesinato que Hercule Poirot debe resolver. No solo la importancia está en descubrir quién fue el asesino, todos los pasajeros del tren son sospechosos. La idea es también, primero, saber lo más rápido posible quién fue,
que esto es una carrera contra reloj, ya que podría haber un segundo asesinato. Y tercero, las motivaciones, o sea, no solamente saber quién fue, sino por qué lo hizo. El género clásico del suspenso, donde siempre está ahí dándose pistas de quién puede ser, a veces pistas falsas también, como para que el espectador se involucre dentro de la trama, a ver, y haga sus propias conjeturas previas al final. Esperamos que sea una película que haga honor al remake y haga honor finalmente a la obra de Agatha Christie, que es una de las más famosas de la autora. Como dato, bueno, Kenneth Branagh, a pesar de que tiene una formación muy hispana y de cine clásico y de teatro clásico, no ha entregado buena obra cinematográfica. Él es el que estuvo detrás de Thor, por ejemplo, del primer Thor. Entregó una bastante buena película, siendo que un género que él no maneja completamente. Lo otro atractivo de esta nueva versión es el elenco, que está nutrido de estrellas que quisieron participar, porque bueno, estilo de trabajo de Kenneth Branagh es bien amistoso y es del cine clásico y del teatro clásico, siendo él no tan mayor tampoco. Por ejemplo, a Penélope Cruz, Willem Dafoe, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, otros ahí a conformar un elenco poderosísimo. Y esperamos que esas actuaciones estén a la altura de la película que deben ser, y como les digo, antes de su estreno es recomendable que se lea la novela, muy interesante, muy atrapadora. Y recomendable. La fecha de estreno, mi amigo. La fecha de estreno es más o menos octubre de este año. Hay que ver bien cuándo se va a estrenar en Latinoamérica. Cuando tengamos la fecha exacta la vamos a publicar ahí o la vamos a informar en los próximos capítulos. Bien, excelente película y la estaremos esperando. Vamos a nuestra nueva sección. Bueno, ya no es nueva, sino que es un clásico del podcast. No es nueva, pero tendremos nuevas novedades aquí en Amigo de Laguna. Así es, las Fanatic News. ¿Qué tenemos como primera noticia? Tú parto yo. ¿Quién parte? Bueno, voy a partir yo. Parte tú, más tranquilamente, parte tú. Tenemos dentro de las novedades de New Mutants que hemos venido comentando antes, la posible incorporación de Charlie Heaton, que se pone Stranger Things, es de la gama de los papeles adolescentes, no de los papeles niños, y él estaría tomando el manto de Cannonball, aquel mutante que tiene energía termoquímica, le permite volar, bueno, y él se estaría incorporando entonces a New Mutants, como primer dato, digamos. Para que nos interioricemos un poquito más, los New Mutants estaría siendo una continuación de la saga de X-Men, pero los New Mutants es una novela antigua. De hecho, la New Mutants en la primera aparición fue en Marvel Graphic Novels número 4 del año de 1982. Si la película homónima toma las referencias del cómic, estaríamos hablando de una película que trata principalmente de jóvenes con poderes mutantes acogidos por Charles Xavier, y que en este caso él los elige para formar un grupo que sería el sustituto posterior de los X-Men originales. Dentro de las actuaciones, ¿a quién más tenemos, amigo mío? Bueno, habíamos estado comentando que C. Williams estaría en otro de los papeles como Wolfbane. Y la otra aparición que está confirmada es de Magica, que es la hermana de Colossus, que ella también va a pertenecer a los New Mutants. ¿No tienes claro si habrá algún villano? Tal vez. Vemos que Macaboy estaba confirmado para esta película. No. Al parecer no saldría en New Mutants. Le quieren dar un aire un poco más oscuro. Lo quieren mantener dentro del universo X-Men, pero darle un aire un poco más oscuro. Incluso dicen que sería una pseudo película de terror en el universo de X-Men. O sea, de todas maneras cambiarían un poquito el origen, porque como te decía, esto más bien son aprendices de Charles Xavier. En el 2005 el cómic como que trató de generar un revuelo. A lo mejor el éxito que ha tenido el cómic en sí es el que ha hecho a Fox pensar que esta es una saga de la cual se puede explotar. Sí, Josh Boone es el que nos ha dicho, que es el director, nos ha dicho que va a tomar ese cariz, y las novedades respecto al guión dicen que se va a basar un poco en la saga del oso demonio, que es donde estos 5 mutantes están recluidos en un lugar y tienen que primero escapar como de esta pseudo prisión. Así que ahí veremos que estas son las novedades que tenemos con New Mutants. Pasamos a la siguiente novedad. La momia ya estrenada, con comentarios de crítica que lo han roto un poco, dicen que no es un muy buen comienzo, hay otras que dicen que logra salvar, pero una taquilla bastante aceptable. Se está confirmando ahora el interés en Dwayne Johnson ahí. En realidad se ha convertido en un actor en este caso me atrevería a decir casi el actor del momento. Ha tenido varios papeles importantes y su conexión con Universal Studios a través de Rápido y Furioso es que le daría como una ventaja frente a otras posibilidades candidatos para suceder al Hombre Lobo.
Y dentro de los monstruos clásicos, bueno, ya sabemos que Johnny Depp es el hombre invisible. Están viendo para la novia de Frankenstein quién va a tomar el manto de la novia. ¿Será Angelina Jolie? Es una de las posibles. Está tan flaca que en realidad puede ser. Pero para el hombre lobo está pensado Dwayne Johnson ahí en Estelar, que acaba de estrenar Baywatch en Estados Unidos y también ha tenido una crítica bastante mala respecto a la película. De hecho, el mismo Dwayne Johnson, The Rock, ha manifestado muy en contra de las críticas que ha tenido el estreno de Baywatch, y la crítica especializada simplemente la ha hecho pedazo. Así que en ese aspecto los críticos no le dieron el favor esta vez, siendo un actor que ha ido progresando mucho, que ha madurado mucho en su calidad actoral. Tiene proyectos importantes ahí en mente. Esto de Universal con El Hombre Lobo sería interesante también para su currículum. Veremos qué otras películas a futuro lo acompañan. Otras news tenemos que Sin City, la película, la segunda parte, digamos, podría transformarse en una serie de televisión. Está interesado en tomarla Len Wiseman, que es el director de las Underworld, y con Glenn Mazzara, que es uno de los creadores de The Walking Dead. Dicen que Frank Miller podría actuar como asesor técnico, y la idea es desarrollar una serie con historias nuevas y basado en algunos elementos de algunas historias clásicas ya publicadas en el cómic, pero tomando historias nuevas. Ahora dicen que abandonarían un poco el tono, la forma de narración que tenían las películas, sin dejar de todo el color, pero sí la forma misma de cómo contar la historia. Así que veremos, es un proyecto interesante. Sin City es un cómics, una novela gráfica que tiene bastantes historias que contar, entonces veremos si se puede desarrollar, porque ya claramente no hubo pie para una tercera película. No, de hecho, la taquilla y la recaudación final de Sin City 2 fue lo que dio pie a dejar el proyecto de una tercera película. La saga, incluso el mismo Frank Miller dijo que podría ser que la reinterpretación de su historia haya dado el pie a una mala película, que incluso él podría haber hecho una tercera película mejor que la que se dio. Esperemos que en televisión funcione mejor en este formato de serie. Las historias de Frank Miller, si bien son pocas, son concisas, es un cómic que tiene muchos seguidores de por medio, puede ser que dé para más dentro del formato de televisión, y en una de esas no está confirmado, podría ser Netflix o podría ser otra cadena que la tome como la producción y tengamos algo mucho más profundo y potente a la larga. Sí, el futuro dicen que viene en streaming para todos estos proyectos. En otras news tenemos también hablando de Stranger Things, la confirmación de la segunda temporada que ya anunciaron es para Halloween, así que estará el estreno entre el 31 de octubre, el 1 de noviembre, como también lo habíamos puesto en Twitter, y en que viene una nueva temporada para contarnos algunas cosas extra, el retorno del niño rescatado en la primera temporada, algunas cositas que quedaron sueltas y bueno, y la incorporación de nuevos personajes. Aparece Sean Astin, que es clásico en los Goonies, o en las 50 primeras citas también que aparece. Vuelve ahí a una serie de tipo ochentera, y también Paul Reiser, que participó en Aliens el regreso, así que ahí hay algunas incorporaciones nuevas. En las distintas declaraciones dicen que hay un personaje que llaman Billy, que está interpretado por Dacre Montgomery, que es parte del elenco de los Power Rangers 2017, que no tuvieron mucho éxito, pero es parte de eso, y viene a hacer un papel aquí medio abusivo y va a ser un poco el némesis humano y más real del Demogorgon ahí en la serie. Vamos a ver si también va a estar molestando al grupo de los amigos y qué novedades traen ellos también al estar juntos nuevamente. Dentro de las Fantic News, algo que está más o menos fresquito para el día de hoy en la grabación. Tom Holland, en una entrevista hecha a una cadena de televisión estadounidense, se le salió, porque no hay otra forma de explicarlo, que Spider-Man Homecoming, próxima a estrenarse en julio, no sería una sola película. Ya habían rumores, había confirmación de que iba a haber segunda parte, pero lo que no sabíamos es que Spider-Man Homecoming es la primera de una trilogía que Sony tiene planteada para el personaje, donde también obviamente habrían intervenciones de otros Avengers, pero la idea es contar una historia que iría en evolución dentro del periodo de edad que tiene este Spider-Man, que abarca más que nada la pubertad del personaje. Así que él ahí habló de que el proyecto eran 3 películas, tal cual como lo dijo él textual. Bueno, por lo menos sabemos ya que hay Spider-Man Homecoming 2 y 3 en carpeta. Y para confirmar que esto tendría todo el sentido del mundo, el contrato de Tom Holland con Sony abarcaba 6 películas con el personaje de Spider-Man, de las cuales ya tenemos la primera, que es Civil War, Capitán América Civil War. Tenemos la segunda próxima a estrenarse y obviamente nos quedan 4 películas más. Sabemos que también está incorporado en Infinity War, en la próxima a estrenarse el 2018.
2018 y deberíamos tener ahí 3 películas más que esperar. 2 de ellas ya serían continuaciones de Spider-Man y una última que probablemente sea Infinity War 2, no lo sabemos. Hay que tener ojo ahí a la noticia de Tom Holland. Andrew Garfield también creyó siempre que iba a hacer 3 películas. El contrato de Andrew Garfield era por 3 películas y finalmente terminado solo en 2. Tobey Maguire en su primer Spider-Man también tenía 3 películas, las cuales la hizo, pero la tercera película tuvo muchas manos de los productores y finalmente el mismo director la odió, Tobey Maguire la odió y terminó matando la franquicia en su minuto hasta que la reiniciaron con Andrew Garfield. Así que ahí veremos. Tom Holland me parece hasta ahora bastante más prometedor que Andrew Garfield, así que veremos que salga de esas novedades. Como última novedad de la Fanatic News, volviendo a nuestra saga de X-Men, se confirma que para Dark Phoenix la incorporación, o no incorporación, sino que confirmación de que va a salir en la película Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy. Los papeles van a estar más limitados, dicen, van a estar acorde con la historia, y que también se estaría negociando con Jessica Chastain en el papel de la emperatriz Lilandra, con lo cual vamos a borrar de una vez por todas X-Men 3 Last Stand, en que le daban otra explicación al Fénix. Aquí volveríamos a los orígenes del cómic, que es una entidad cósmica que se apodera de Jean Grey, así que Lilandra sería ahí uno de los personajes de esta Dark Phoenix. Esperemos que sea con Jessica Chastain, que es una muy buena actriz. Así que el elenco de X-Men Apocalipsis vuelve también, el resto de los jóvenes mutantes, así que se viene bastante completo y veremos si se supera el anterior. Cosa no tan difícil porque es una película entretenida, pero tiene algunos defectos ahí. Sí, a veces se cae en los temas comerciales, si no pregúntale a Warner Brothers. Pero Fox ha ido aprendiendo de lecciones anteriores, pero le embarró con la tercera, así que ahí no nada que hacer. Sin embargo, esperamos que Apocalipsis, que no fue una buena película del todo en relación a la saga de los mutantes, dejó la vara bastante baja. Debiera ser más fácil con Dark Phoenix mejorar este tema, si son más fieles al cómic o tal vez interpretan mucho mejor la historia original del cómic, que es una de las sagas más reconocidas dentro del cómic de X-Men. Podríamos tener una peliculaza en potencia. Ya los estudios se están arriesgando con temas más profundos y más oscuros, por ende si la toman mucho más fiel, o al menos la adaptación es más fiel a la historia original, con libertades por supuesto que debe tener toda película, pero como te digo, con un prisma o un filtro más oscuro, te aseguro que estaría ahí dentro de las primeras películas de los mutantes y peleándola claramente, ya sea con Logan o con la primera X-Men. Sí, o con Días del Futuro Pasado, que es muy buena película también. Sí, toda la razón en eso. Bueno, tenemos todo con la Fanatic News por ahora, así que quedamos informados al día. En las noticias del E3, que tuvimos un especial ahí bastante completo de tecnología y videojuegos, teníamos un reporte un poco más completo con el monje Meteoro, pero lamentablemente este ser extraterrestre que vive en Talca tuvo que ir a reportarse a su planeta para firmar su permiso para permanecer en la Tierra por otros kilotones de años. Ah, claro, así que nos abandonó, pero nos dejó algunas novedades aquí que podemos comentar con nuestro amigo monje Jovito, y partiremos hablando algunos tips y cosas comparándolo con lo que hemos hecho el podcast anterior. Partamos con Sony, ¿te parece tú, amigo mío, que estabas pendiente ahí de PlayStation? Sony, PlayStation 4, lo bueno, el regreso de Kratos, aunque Meteoro lo odie, pero es el regreso de Kratos. Viene una buena historia, bastante entretenida, las gráficas obviamente a nivel de PlayStation 4, y se viene un buen juego. Así que el retorno déjame buscar el dato del retorno de Kratos para cuándo es, pero se lo voy a dar en un segundo. También es importante Nax 2, que partió con la consola el juego, digamos, y ahora tendría una continuación también para este año. Sí, para septiembre está pronosticado. Sí, God of War no tiene una fecha, Via Warrior se llama la extensión, no tiene una fecha todavía de lanzamiento, pero debiera ser más o menos 2018. Claro, entre fines de este año, Navidad, que están tratando de lanzarlo ahí, o el primer trimestre del 2018. Eso fue lo importante de Sony. Hay otras cosas que son multiplataforma, digamos, para más consolas, como Capcom versus Marvel Infinity, bastante interesante, y Shadow of Colossus, la saga complementaria de Uncharted. Lo negativo de Sony es que avanzó con muchas cosas que ya había mostrado y solo nos entró unas cosas fundamentales. No hay muchas novedades, pero en realidad fue parejita la charla de Sony, y eso es lo que podemos comentar de Sí, se dieron más detalles de Lost Paradise, que partió como un DLC de Uncharted 4 para PlayStation 4 y que se terminó siendo una saga propia, en realidad una continuación
continuación de la historia de Nathan Drake, que en este caso toma los personajes de Chloe y olvidé a la compañera ahí, pero como les decía, parte como un DLC de la historia original de Uncharted 4 y que termina siendo un capítulo aparte, un juego distinto, tomando obviamente la línea en paralelo con la historia. Y se dieron un poquito más de detalles ahí, el cual esperamos en un par de meses más esté el lanzamiento. Sí, hubo novedades con los juegos para el lente óptico de ahí, el VR de Sony, pero hay mucha gente que todavía no está bien convencida. Vamos a ver cómo se desarrolla cuando ya estén en uso los juegos, porque lo están avanzando mucho ya para 2018. Sí, está anunciado Fallout VR, está una versión de Skyrim también con realidad virtual, y me parece que había un tercer juego, Doom, que también tendría una versión en realidad virtual ahí con los lentes de Sony. Como dices tú, el modo de realidad virtual de Sony al parecer es uno de los que mejor en consola al menos se está llevando. Sin embargo, el equipamiento aquí en Chile es bastante costoso, mi amigo. Sí, todavía eso veremos cómo se va desarrollando y solo avance en el E3. En el lado de Microsoft hubo una novedad bastante, para algunos buena y otras malas. ¿Qué nos puedes comentar de la 1? Mira, más allá de los juegos clásicos que sabíamos que se iban a anunciar, Microsoft, lo vaticinamos en este podcast, lo dijimos, Microsoft terminó presentando Project Scorpio con su nombre definitivo, el cual va a ser Xbox One X. El por qué Xbox One X, bueno, ahí hay un tema largo de por medio, en alguna pequeña entrevista ahí que se dio, y paso un poco a citar aquí la referencia. Habían varios nombres que se manejaban, por ejemplo Xbox Elite, Xbox One Elite o Xbox One Scorpio, pero finalmente decidieron utilizar la letra X como un poco más que nada para no complicar tanto la marca, ¿eh? Eso para mi gusto, y obviamente con la presentación oficial de Xbox One X, demuestra una teoría personal, tiene que ver con un poquito tanto con PlayStation con Microsoft. Microsoft lanzó esta consola Xbox One basándose en captar el público gamer hardcore, aquel que prefiere jugar en PC. Entonces, el mismo enfoque un poco lo hizo PlayStation 4 con la versión Pro que sacó hace unos meses atrás, donde lo que hicieron fue actualizar un poquito el hardware para darle mayores capacidades gráficas a ambas consolas. Para terminar con Microsoft, bueno, como les decía en el ámbito de los juegos, Forza Motorsport 7, título que se anunció para el 3 de octubre de su lanzamiento, un gameplay ahí que conquista con gráficas poderosas. Obviamente esto en Scorpio o en Xbox One X es lo más destacado. Metro Exodus también ahí está su presentación, algo basado más bien en la entrega de los libros de la historia de Metro, para aquellos que lo conozcan, los amigos que lo conozcan. También se hizo una presentación de de Assassin's Creed Origins en Xbox One X. Y por supuesto otros proyectos ahí, por ejemplo Dragon Ball Fighter Z, que también se mostró en Xbox One X. Uno de los puntos fuertes. Sí, el juego en sí, en realidad, más allá de que sea para Microsoft o para Sony, es un juego que destacó y alucinó. Y ahí hablamos de sorpresas y juegos nuevos que tenemos. De Nintendo, amigo mío, vamos a conversar ahí las novedades. Para muchos el gran ganador del E3 de este año. Se esperaba una presentación cortita, 30 minutos nada más ahí que pudiésemos abordar detalles. Se esperaba que no aportara mucho más, que diera pocas novedades o pocas primicias, pero en realidad tuvimos importantes novedades, tanto en las desarrolladoras. Por ejemplo, Ubisoft presentó Super Mario Mass Rabbids Kingdom Battle, que a todas luces es una mezcla entre Super Mario Wii U, un poco de todo RPG, algo de lo que ya podemos ver en los trailers de Super Mario Odyssey, y con estos monitos de conejos de Rabbids así que son bastante hilarantes, un poquito histriónicos también ahí, y se ve una franquicia interesante ahí, sobre todo para jugar en familia y con los niños. La misma presentación de Super Mario Odyssey con un gameplay ahí de 15 minutos que habla un poco más de la historia, de los modos de juego. No se aclaró si existía una posibilidad de jugarlo en multiplayer, como ha habido otros juegos de Nintendo ahí, de Mario, sobre todo en Nintendo Wii U, pero la exhibición de Super Mario Odyssey está muy acorde a lo que se esperaba. La ampliación de los mundos, el hecho de interactuar en distintos escenarios. Seguimos sí con la misma tónica. Bowser captura a la princesa, pero esta vez al parecer ella quiere casarse con ella, quiere concretar algo ahí. Entonces tenemos el elemento clave ahí del sombrero, que sería en este caso un sombrero mágico que le ayudaría a traspasar los distintos escenarios. La gráfica mucho más realista, poco explotando el potencial que tiene Nintendo Switch, que muchos la han mirado
estilado en menos, pero sin embargo ha traído genialidades desde el punto de vista gráfico. Y la diversión. Sugieren jugarlo con los Joy-Con separados de la consola. Quiere decir que algo de interactividad tendrá con movimientos más complejos, no solo apretar botoncitos y moverlos. Así que ahí nos cautivaron el tema. Otro hit del momento durante la presentación de Nintendo, un nuevo Metroid. Algunos no creían que iba a salir, algunos propusieron en duda. Y a ti te hablo, Meteoro. Lo pusiste en duda, pero finalmente lo lograron. Anunciaron Metroid Prime 4. Para el 2018. Está en desarrollo. Debemos ver algún tráiler en los próximos meses, pero ya el lanzamiento es oficial. Por ende, es solo cosa de esperar algunas novedades. Sí se lanzó la versión de 3DS que mostró jugabilidad, que está pronto también a salir a la venta, por lo que también ahí fue un punto álgido de la presentación de Nintendo. Para completar lo de Nintendo, lo último, ¿por qué dicen que fue el gran ganador? Porque bueno, además de mostrarnos un Mario que se estaba esperando, el Mario más Rabbids y el Metroid, que fue una gran sorpresa, nos avisó lanzamiento de un próximo juego de Kirby, un Yoshi que está bien bonito gráficamente, tiene un toque vintage ahí con escenarios de cartón y de papel, pero... Toda la razón, sí. Ahí como si siguen explotando un poquito el tema del contraste de escenarios ahí. Los Yoshi generalmente destacan por salirse de la tónica de gráficos realistas y jugar con estos tipos de papel o de escenario, o por ejemplo el formato lanita ahí que sabía. Claro, que tuvo un Yoshi lana también. Sí. Un Yoshi lana muy interesante, aprovechando también la tónica de los monitos amigos por ahí. Sí. Bueno, y también nos avisaron un RPG de Pokémon nuevo que están desarrollando. Y Sonic también tuvo ahí su aviso con un Sonic Force que aparece en diciembre de 2017 y vienen a complementar la consola. Entonces, en líneas generales, los anuncios para la consola Nintendo le dieron bastante buen punch para lo que se viene. Así que por eso dicen que fue. En el tema de los desarrolladores teníamos entonces de Lagoon. Hablamos primero de Ubisoft. Ubisoft lanzó, entre otras franquicias importantes ahí, Far Cry 5, un juego nuevo de South Park, Assassin's Creed Origins, que ya tuvo una presentación dentro de Microsoft. Ahí también volvieron a hablar y dar más detalles sobre Origins, que estaría situado en el antiguo Egipto, que sería la historia principal, narraría el origen del clan de los asesinos acá, y entraría ahí a indagar más en profundo. Sería un mundo mucho más amplio. Mario Rabbids Kingdom Battle, que es de la desarrolladora Ubisoft, ahí se dio con más detalles también. Es como el resumen que podríamos hablar de lo que hizo Ubisoft. También sorprendió bastante ahí el Mario Rabbids, se había filtrado, pero no estaban seguros si era una broma o algo así. La presentación finalmente los deslumbró. Se ve un juego interesante ahí. El gameplay que se muestra deja a todos un poco motivados. Hablamos de que en este caso los Rabbids son los que invaden el universo de Mario y dejan en el caos y un poco interactúan con Mario haciendo distintas alianzas para destacar la jugabilidad. Por el lado de Bethesda, hubo dos anuncios más fuertes aparte de Quake, que viene una versión de Quake. The Evil Within 2, bastante de terror. Para octubre de 2017 hubo un tráiler ahí bien terrorífico, pero el gran ganador de Bethesda y que le dio también un buen podio dentro de los desarrolladores fue el próximo Wolfenstein, el 2 de New Colossus, que parte con un video bien bonito donde nos muestra un mundo con personas rubias, con el estereotipo del hombre ario perfecto ahí filmando comerciales y con pequeñas zonas, y nos muestra entonces un mundo gobernado por los nazis y donde hay un plan ahí para poder atacarlo, y lo lleva a un mundo más actual ahora Wolfenstein. Debo reconocer que Wolfenstein, de los primeros, el antiguo, fue uno de los juegos que me mareó, y cuando yo tuve que decir, para jugar hay que poner su límite de tiempo, y eso que era chico, porque el mareo era bastante importante. Eso no pasa en las consolas actuales, pero los jugadores antiguos que jugaron Wolfenstein en PC, más de alguno va a recordar el mareo ahí de ir en las murallas con el shooter ahí en primera persona. Y ciertas pesadillas de repente ahí, como que te quedabas trabado con los sorprendentes gráficos en aquella época, que ahora ya no tienen nada de sorprendentes, pero te quedabas un poquito pegado viendo tanto gore en la pantalla. Sí, hubo mucho también después ruido en las redes sociales respecto al matar nazis, que esto y la forma en que los mata. Hay una parte en el video donde los acuchilla ahí a mano limpia al nazi uno que otro. Pero estimados, estos son juegos, son ficciones, son diversiones, así que no se metan con eso. En los juegos podemos matar a quien queramos, así que estamos listos ahí. No nos ataquen o los mataremos.
en los juegos. Mira, nos falta hablar de Electronic Arts, una de las últimas en presentarse, una de las primeras, mejor dicho, en presentarse y de las que también dio anuncios importantes ahí. Destacó Star Wars Battlefront 2, el cual nos mostró un gameplay de 15 minutos, tanto en multiplayer ahí, que a mí lo personal me dejó alucinado. Ver, por ejemplo, cómo jugaba con Darth Maul en modo batalla ahí, la manera en que se desarrolla, por ejemplo, sus poderes, cómo es capaz de flotar grandes distancias. Me recordó mucho la jugabilidad de aquellos tiempos de Jedi Knight o Jedi Academy en PC, donde los multiplayers hacían muchas locuras con los poderes de la fuerza. Ver a Rey, por ejemplo, en el formato de pelea, ver una pequeña tráiler ahí que asumiría yo que podría ser hasta un spoiler de episodio 8, una pelea con Kylo Ren, que mostrando el motor gráfico impresionante ahí, fue increíble en ese sentido. La jugabilidad nos impactó porque es mucho más fluida, mucho más también estratégica desde el punto de vista de cómo tú puedes abordar las peleas, por ejemplo. Tienes la posibilidad de esconderte y pillar por imprevisto a los enemigos, poder hacer alianzas ahí como para, como te digo, resaltar el punto estratégico del multiplayer. Así que también podemos ver naves, a los héroes en mucho más en modo de juego, y eso también hace, como te digo, genera mucho más interés en el juego que está por salir ahí en noviembre. Finalmente, algo que está dentro de Star Wars Battlefront como modelo de negocio. Aquí hablamos de que el juego tendría una diferencia. Por ejemplo, en este caso, Electronic Arts prometió que las actualizaciones van a ser constantes y gratuitas. La idea es mantener el interés del juego a lo largo del tiempo. Recuerden que en este caso la primera entrega contaba con reservas y un pase de temporada para poder acceder a los contenidos descargables posteriores. Y sin embargo, como no contaba con un modo historia, no todo el mundo estaba muy interesado en Star Wars Battlefront por el hecho de el modo ahí de multijugador no era tan solicitado como era muy limitado. Muy limitado, exactamente. Soy uno de los que me sentí estafado por Battlefront 1. Pero en este caso, el modelo, como les decía, va a ser gratuito las actualizaciones, pero tenemos un pero, siempre hay un pero. El tema de los micropagos se hace presente ahí, así que esperemos que eso no nos afecte la jugabilidad, no afecte el desarrollo de la saga, porque en realidad sería muy fome que los micropagos terminen haciendo de la suya y teniendo ventajas abrumadoras respecto a aquellos que no queremos pagar por tanto, sino queremos disfrutar más el juego como es. En otra vereda tenemos FIFA, que en este caso el interés era para saber cómo y qué características traía para Nintendo Switch. Ciertas limitaciones en la versión de Nintendo Switch de FIFA 2018, porque se creía que iba a ser demasiado inferior a PlayStation o Xbox One, pero igual dentro de los espectadores y aquellos que pudieron probarlo quedó sensaciones ahí de dulce y agraz. ¿Por qué? Porque primero usa un motor gráfico distinto, no va a ser Frostbite, que es el motor que se anunció originalmente. Sin embargo, igual el aspecto del motor gráfico mantiene la fluidez que ha caracterizado la consola en sus juegos, así que en ese sentido ahí están como un poquito contradictorias las opiniones. Está limitado, está coartado, no tiene modo historia, pero aún así anda gráficamente bastante bien para ser una consola de menor potencia que la de actual generación. Need for Speed, ahí viendo si es que lo podemos comparar con una especie de película, así como tipo Fast and Furious. Ese es como el enfoque que se le está dando en este caso a la última versión, Need for Speed Payback, que se llama, un poco también para alejarse y desmarcarse de títulos como Burnout o el conocido Forza Horizon de Microsoft. Así que eso es como lo más destacable por el lado de Electronic Arts en su presentación, y creo que sería como lo más abordable dentro de las... Sí, haciendo un resumen de E3, eso es lo que tenemos. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de la E3 2017. Sí, bueno, y dentro de las noticias de la semana tuvimos la sensible muerte de Adam West, el Batman del 66, un clásico. Y en la página de monjesfanáticos.wordpress.com subimos un resumen de su historia y algunos puntos más importantes que tenemos. Es una serie con la que muchos se involucraron en lo que era un cómic. Es llamado el Batman de luz, el Batman bueno, el Batman alegre, el caballero brillante. Puede ser que nos digan no es la esencia de Batman, pero en su minuto también fue Batman. Y una parte donde Batman era feliz. No siempre tiene que ser triste, pero era un Batman distinto, pero también un Batman. A continuación, en Monjes Fanáticos haremos un pequeño y sensible homenaje a nuestro querido Batman Adam West.
William West Anderson, más conocido como Adam West, fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Batman en aquella serie de los años 60, más específicamente 1966. Reconocido por interpretar a Bruce Wayne en la serie Batman, que duró desde 1966 a 1968, falleció el 9 de junio de 2017 a la edad de 88 años y luego de dar una larga lucha contra la leucemia que lo aquejaba. El actor murió en su casa de Los Ángeles junto a su familia. Nació en Walla, Washington, el 19 de septiembre de 1928, hijo de Otto West Anderson, un granjero, y de Andrew Spear, una cantante de ópera no muy reconocida en aquella época. Dentro de las aficiones que tuvo Adam West, fue estudiante de literatura, ejerció como DJ de radio, fue un amante de los cómics y en general dio muchas vueltas hasta que logró una oportunidad como Bruce Wayne luego de hacer un comercial para un chocolate instantáneo, como lo conocemos acá, llamado Quick, de los cuales los jefes de la ABC se fijaron en su momento para poder hacer el casting del protagónico del Batman del 66. Santos comerciales, Batman. Eso pasa por... La serie la creó William Dozier y Lawrence Semple en el 66. Tuvo 120 capítulos que se extendieron por 3 temporadas, y también hay una pequeña película que podría ser nuestra primera película de Batman, que ocupaba el Batman de Adam West. Fue acompañado por Burt Ward como Robin y se enfrentó a varios villanos. Salían los villanos clásicos de Batman, como el recordado Joker de César Romero, actor cubano que ya llevaba muchos años en Estados Unidos, el Acertijo de Frank Gorshin, el Pingüino de Burgess Meredith, que recordarán a Burgess Meredith como uno de los mentores ahí de Rocky en las películas, la Catwoman de Julie Newmar, que Catwoman tuvo otras actrices que tomaron el papel. Eartha Kitt fue una Catwoman de color o de piel negra, digamos, pero duró muy pocos episodios porque el cambio ahí, la gente era menos dado a hacer esos tipos de cambios y no cubría el patrón. Y también hubo una actriz que se llamaba Lee Meriwether, que actuó en la película de Batman del 66 y actuó como Gatúbela, pero el gran papel lo tendría Julie Newmar. Podemos hacer varias menciones de la serie del 66. Por ejemplo, se cuenta que el origen de esta serie tiene que ver con aquellas sesiones o cortos que se daban anteriormente en el cine, por ejemplo, que eran pequeñas historias de no más de 5 o 6 minutos de eventos donde, en este caso, a partir de los años 40 y 50 se daban las historias de Batman en la radio y en el cine. Estos pequeños cortos pasaron a distintos elementos hasta que llega, y aquí la historia un poco lo cuenta de esta forma, en una de estas presentaciones donde estos pequeños cortos se daban dentro de la mansión Playboy, en la mansión de Hugh Hefner, Bob Kane era uno de los invitados, y Bob Kane llevaba estos cortos para presentarlo ahí, ustedes saben, de entre medio de sesiones varias, y es ahí donde productores de la ABC tomaron estos cortos, les pareció muy interesante. Hoy, pero podríamos hacer una idea, algo de Batman, tomarle a Batman ahí como ícono y desarrollarlo. Y fue ahí como se gestó la idea. Y para poder desarrollarlo tuvieron el problema de que debían comprar los derechos que en ese minuto eran de la 20th Century Fox. Pero más allá de las negociaciones lograron hacer una serie que, como decía Monje Jovito, fueron 120 capítulos, donde la temporada 1 y 2 se grabaron al unísono. Aprovecharon inmediatamente grabar ambas temporadas, pero en la medida de que la serie tuvo cierta popularidad, o mejor dicho, sin tantear o sin creer que la serie fuera muy popular y sabiendo un poquito que se había grabado y hecho en tono de parodia, decidieron dejarla con el corte que conocemos, sin pensar que igual había sido un gran éxito, y de ahí es que después se hizo la película homónima en el año 66 también. Sí, una de las cosas anecdóticas o datos que tenemos, esta serie la daban 2 veces en la semana.
era toda una novedad en la serie. ¿Cuál era el fin? La armaron bastante entretenida, a pesar del tono satírico que tenía y divertido. Es que Adam West también era bastante Bruce Wayne para sus cosas, bien playboy, de buena vida y todo. Que el capítulo del primer día nos mostraba el conflicto, donde el Batman iba a solucionar el problema y normalmente terminaba ahí con los que se llaman los famosos cliffhanger de temporada de repente, pero este era capítulo a capítulo. Terminaba el primer capítulo, la primera parte, con no sabíamos cómo Batman se iba a salvar. Y al día siguiente nos mostraban la resolución del problema. ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Y se salvaba Batman usando su ingenioso gadget o algunos artilugios saliendo de las más distintas formas. Entonces completaba ese formato que lo tuvo la primera y la segunda temporada. Fue parte del éxito de esta saga. En ese capítulo inaugural, o el primero de la saga, que fue un capítulo doble, claro, fue donde el personaje de Batman, Bruce Wayne, instauró el Batty Twist, porque dentro de una de las escenas ahí, Batman llegaba a un bar y le decía, bueno, ¿usted quiere pasar a la barra? Y no, voy a pasar ahí al salón, quiero pasar desapercibido, decía. Y en eso, dentro de la acción, como se desarrollaba, aparece este Batty Twist ahí improvisado en un principio, pero después grabado con sonido y audio y todo, que sería tan legendario y que en cierto modo le daría el perfil más humilde, más sencillo, más del cómics, sabiendo que ABC un poco lo enfocaba a niños, con el público objetivo era ese, los pequeños. Sí, se incorporó después a la serie la actriz Yvonne Joyce Craig como Batichica. El papel de Alfred Penguin lo hizo Alan Napier y Neil Hamilton sería el comisionado Gordon. Tuvo también algunos invitados, como era un programa de la época, tuvo invitados famosos. Por ejemplo, fue el pianista Liberace y la actriz Sasa Gabor también tuvo como villana invitada ahí en algunos especiales. También una escena clásica que muchos recordarán, cuando Batman y Robin también salían escalando un edificio, se usó mucho el tema de que apareciera algún invitado especial de estos que mencionas u otros, famosillos de la época, aparecieran por esta ventana del vecino, asomándose y encontrándose con un Batman escalando el tema. Era muy recurrente ese gag y, como les decía, era para presentar al artista o estrella invitada que de repente tenía su cameo y que, aprovechando la popularidad de la serie de Batman, también querían hacer su pequeña aparición. Sí, tanto dentro de estos crossovers también tenemos la aparición de Bruce Lee en su papel de Kato ahí con Green Hornet. El avispón verde, sí, ahí Kato, en este caso Bruce Lee, hacía el ayudante de Green Hornet, avispón verde. Y también ahí tuvieron, o sea, podemos decir que ahí están los primeros crossovers de la televisión. Y también la aparición de Ted Cassidy, que actuaba en la serie de la familia Addams, como Largo, o Large en inglés. La Addams Family, que también hizo de El Acertijo en algún capítulo ahí reemplazando... ¿Así es? El que hizo del Acertijo fue el que hacía de Homero Adams. Okay. Reemplazó al Acertijo en unos 3 episodios también ahí con la máscara y todo. También participó en esa temporada, como dato extra. Recuerden que esta serie en general destacó más que nada porque hizo mucho su acercamiento al cómic. Como les decía, su enfoque era para niños. Entonces, dentro de las leyendas que se querían respetar, o leyes, mejor dicho, dentro de las que se quería respetar del cómic, estas escenas de lucha, coreografías que también destacaban en las peleas, aparecían estos claros enamatopeyas, exacto, como ¡pum! ¡Pum! Por cada golpe o patada que se daba en ese característicos ahí, como ilustrándolo tal como aparecía en aquellos cómics de los 50 y 60. También hay como dato de esta serie de Batman, tenemos que el personaje de Robin utilizaría su famosa frase Holy y algún otro agregado ahí en inglés, o Santas Cáspitas en español ahí. Batman, Santas Cáspitas, recórcholis Batman. Santos datos curiosos, Batman. Ahora te daré otro más. Por ejemplo, el actor cubano César Romero. Les voy a contar 2 cositas. Para el papel del Joker, o Guasón como lo conocíamos acá en Latinoamérica, primero el director de la serie lo entrevistó, le dijo que queremos un Guasón, hay un villano que sea jocoso, un poco exagerado, pero no le había dado una pista. Hasta que el actor César Romero fue a ver detrás del escenario los trajes que iban a ocupar tanto Batman como él y los otros villanos, y se rió con una risa tan
tan característica, tan jocosa, que es especial del programa, que el director le dijo, sí, ese es el Guasón que yo quiero. Y a tal punto de que esa actuación llegó a marcar, por ejemplo, el Guasón de Jack Nicholson en la película de Batman de Tim Burton. Y otro datito más de César Romero. César Romero tenía un bigotito regalón ahí que, según él decía, atraía a las chicas. Y que dentro de su contrato dijo, no me lo voy a afeitar. Por lo tanto, en esa cara blanca que aparece ese bigotito, esa suciedad arriba, así como pintadito de blanco ahí. Y se puede ver, incluso ahí en TCM, a aquellos que tengan cable pueden verlo y fijarse bien en ese bigotito coqueto. También el actor Frank Gorshin no estuvo dispuesto a usar la malla que le tenían para el personaje del Acertijo y finalmente cambia su traje, lo manda a arreglar y se hace un traje más tipo terno, vestón, de pantalón y chaqueta, que a la larga sería también traspasado al cómic. O sea, él ahí, también como el personaje de Harley Quinn en las ediciones futuras que pasó de la tele al cómic, en este caso el traje creado por Frank Gorshin para su papel de Acertijo lo llevaron posteriormente al cómic y fue uno de los trajes que ocupa el señor Nigma. Sí, de hecho, la actuación de Jim Carrey en la tercera Batman que hizo... acuérdame, ¿cuál fue el director? De Batman Forever. Sí. ¿Schumacher? Joel Schumacher, sí. Sí, Joel Schumacher, sí. Bueno, lo que les quiero comentar. La actuación ahí de Jim Carrey fue bastante influenciada por este actor y de este Acertijo de la serie de los 66. Así que ahí también tienen un poco para que vean la influencia de este Batman y que, como anécdota les comento, también hizo que por más de 20 años Warner no quisiera plantearse una película más en serio del personaje, puesto que todos recordaban a Adam West como Batman y para una generación importante de niños y adolescentes que seguían la serie y los cómics, no había otro personaje Batman que no fuese Adam West. Sí, correcto. Joel Schumacher es el director de Batman Forever y de Batman y Robin. Ya, sí, me parecía, estábamos ahí en la duda. Gracias. Por último, un poco para profundizar en la noticia y de la trágica muerte de Adam West. El actor murió en el domicilio de Los Ángeles, rodeado por su mujer Marcelle, su tercera esposa, su familia y seres queridos. En un comunicado de prensa donde revelaron la noticia, indicaba así: nuestro padre se vio a sí mismo como un caballero de luz y aspiraba a tener un impacto positivo en las vidas de sus fans. Ha sido y siempre será nuestro héroe. Así que una nota emotiva ahí, como también haciendo un homenaje al legado de Adam West. Y por último, algunas apariciones especiales que tuvo Adam West posterior a su papel ahí de Batman A mí una de las que más me gusta es el hombre gato de Los Padrinos Mágicos. Así es, donde curiosamente es Adam West y Catman. Así que también obviamente en una clara sátira del personaje del 66. Otra aparición que destaca, para aquellos que no conozcan mucho la serie Padre de Familia, ahí él hacía la voz del alcalde loco que también se llamaba Adam West. También salió en algunas temporadas de Chicken Little y hizo las voces en algunas especiales de Batman. Dicen que le ofrecieron participar también en Batman de Tim Burton en el año 89, pero finalmente declinó porque él todavía se consideraba muy importante para salir como un cameo como el papá de Bruce Wayne. O sea, de hecho él quería el papel principal, audicionó para el papel principal junto a Keaton y otros más, pero obviamente el estudio solamente le daba la posibilidad de hacer un cameo ahí en la historia y él no aceptó. También hizo de sí mismo, por ejemplo, en la serie Batman, la serie animada del año 92. En aquel mismo año también estuvo como estrella invitada en un capítulo de Los Simpsons. Apareció en el año 97 también como estrella invitada, haciéndose de él mismo en Johnny Bravo. Como les decía, en Padre de Familia estuvo, en Los Padrinos Mágicos que mencionaste tú, Jovito. Aparece como Thomas Wayne, el padre de Bruce, en la película Batman The Brave and the Bold. Sí, ya había pasado mucho tiempo y ahí él ya estaba en condiciones de aceptar que era el Batman antiguo solamente. Esto es del 2010, estimado. Y una de las apariciones recientes, las últimas y más recordadas, en la conocidísima serie de Big Bang Theory, donde él hace un papel de sí mismo, un poco para también conmemorar el capítulo número 200 de aquella serie, y que coincidía precisamente con los 50 años del estreno de la serie de Batman del 66.
Sí, y volvería también para retirarse, para cerrar un ciclo, y parece que lo hizo en el tiempo justo, como la voz de Bruce Wayne y de Batman en el especial de Batman, El Retorno de los Cruzados Encapotados, que era un homenaje al Batman clásico del 66. Así que logró cerrar bien su ciclo y nos entregó a este Batman luminoso que recordaremos por siempre, un grande Adam West. Así es, siempre te recordaremos. Esto ha sido todo por ahora. Gracias por escucharnos, estimados. Ha sido un poquito largo este capítulo, pero esperemos que haya sido entretenido. Los estaremos esperando en la próxima semana con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, Monjes Fanáticos, en la página web monjesfanáticos.wordpress.com. Compartan este episodio. Si les parece bien, denos un me gusta o un like en los distintos podcasts o reproductores de podcast que ustedes usen para escucharnos. Compártanlo, distribúyanlo si es que les parece adecuado. Amigo mío, un saludo final. Hasta la próxima, nos vemos amigos, así que disfruten lo que se venga. Disfrútenlo, hasta pronto. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast Los Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide Jovito, que tengan buena semana. Chao amigos, se despide de Lagoon y escúchenos cada semana en este mismo canal.